buenas noches, mis hermanos. Dios les continúe bendiciendo en este hermoso día. Hoy tengo el privilegio de traerles la palabra de parte de Dios y quiero que por favor me acompañen a Primera de Reyes 17 desde el 8. Acá como título nos tiene Elías y la viuda de Sarepta. ¿Sí? Te vamos a leer la palabra en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a leer desde el 8 hasta el 16. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que yo beba. Yendo a ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlos para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo: no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero. De ello, una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová, tu Dios de Israel, ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite y la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Amado Dios y Rey, te damos gracias, Padre Celestial, por esta hermosa palabra, Señor. Te pedimos, Padre Celestial, que no vuelva vacía y que la atesoremos en nuestras vidas y en nuestro corazón, Señor Jesús, porque es palabra tuya, Señor Jesús. Te damos gracias y te pido, Padre Celestial, que todos los que estemos aquí presentes, Señor, a través de esta transmisión, dispongamos nuestro corazón para escuchar tu palabra y que recibamos todo aquello que nos edifica, Señor Jesús, a través de ti, Padre de la gloria. Te bendigo y te doy gloria y honra a ti, Señor Jesús. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, el título dice que Elías y la viuda de Sarepta, ¿cierto? Dice que en el primer versículo del 8 al 9 dice: vino luego a él palabra de Jehová diciendo: levántate y vete a Sarepta. ¿Sí? Acá nos dice que el Señor le está hablando a Elías diciendo: levántate y vete a Sarepta. Y yo me preguntaba: ¿cómo que levántate y vete a Sarepta? Pues vamos a volver al contexto, ¿sí? Porque él le dice: levántate y vete. ¿Dónde se encontraba Elías en este momento? Se dice en el principio, en el versículo 17:1, que tiene como título: Elías predice la sequía. Acá vemos que el Señor usa a Elías para que vaya ante Acab, que era el rey en ese tiempo, para que le dijera un mensaje de parte de Dios a Acab en este tiempo, que era que no iba a llover por un largo tiempo. Dice acá, dice que por algún tiempo. Más adelante encontramos que eran 3 años y medio que en este tiempo no iba a llover. Resulta que Acab se había casado con una mujer que se llamaba Jezabel, y allí adoraban a un dios. Aquel dios se decía que era el dios de la lluvia. Entonces el Señor, a través de ver esto, él manda a reprender a Acab a través de Elías, diciéndole que él era el dios de la lluvia, que él era el que hacía todo lo que en el alrededor de ellos podía acontecer, y ningún otro dios como el que ellos estaban adorando, a ese tal Baal. Entonces él, a través de este mensaje de Elías, les iba a demostrar quién era Dios, y él les manda el mensaje a través de Elías diciéndole que por este tiempo no iba a llover, para que reconocieran que él era el Dios de ese tiempo.
Y dice que sí, que Elías fue y le dio el mensaje acá de que no iba a llover por este tiempo. Y después de que Elías fue y llevó el mensaje, el Señor le dice a Elías que se vaya de este lugar y que se esconda en un lugar. Y acá vemos en el pasaje desde el 17 hasta el 7, lo podemos ir leyendo. Le dice que lo envía, que se esconda en un lugar, y en este lugar había un arroyo, en el cual cerca de donde él se iba a esconder había este arroyo, y el Señor le dice que se quede allí, que de ese arroyo él podía beber, tomar el agua que necesitara, y aparte de eso le dice que él lo iba a sustentar a través de unos cuervos, que a través de esos cuervos él iba a enviar pan, él iba a enviar la carne todos los días, y era esa promesa que el Señor le estaba dando a Elías de que lo iba a sustentar, ¿sí? Entonces ese es el contexto para poder llegar al tema de Elías y la viuda de Sarepta. Entonces cuando el Señor le dice levántate y vete, era porque Elías estaba en esta condición en ese tiempo, y le dice levántate y vete a Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda para que te sustente. Dice que el Señor le había dado orden. Acá yo entendía y podemos entender de que el Señor le había dado orden a una mujer de que sustentara a Elías. ¿Esto qué quiere decir? Yo me imagino que porque acá en el pasaje en el 17:7 dice que el arroyo se secó, por tanto él no iba a tener más agua con el que se iba a poder sustentar, y entonces yo me imagino que Elías decía, no, bueno, pero el Señor me dio la promesa de que me iba a sustentar y el arroyo se está secando. Entonces, pero dice que el Señor no olvida sus promesas, y así he llamado este tema, y este tema lo he llamado lo que Dios promete lo cumple. Y acá vemos que el Señor cumplía su promesa, y él le dice a él que se vaya para este lugar donde una viuda, y que allí esta viuda lo iba a sustentar. O sea, el Señor lo sacó del lugar donde lo había enviado al rollo, pero como allí ya se había acabado el agua, lo envió nuevamente a otro lugar donde la viuda, la cual lo iba a sustentar. Y vemos en el 7, entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí. Aquí vemos la obediencia de Elías. Dice que él se levantó y se fue. Acá podemos ver que Elías era obediente a lo que el Señor le decía, a pesar de que, digamos, había visto algo diferente, pero que el Señor volvía y le decía, yo te voy a sustentar. Él fue obediente y se levantó donde estaba y se fue. Ahí donde podemos ver y que Dios en este tiempo nos llama y nos recuerda de que debemos de ser obedientes. Cuando somos obedientes, Dios cumple su promesa, cumple su palabra en nosotros, pero pide de nosotros que seamos obedientes. Y dice allí que cuando él llega a este lugar, le dice a esta mujer, te ruego que me traigas un poco de agua. Podemos ver allí que en este tiempo dice que llevaba un tiempo sin llover. O sea que en pocas palabras el agua allí era muy valiosa, era algo valioso, el cual escaseaba porque estaban en un tiempo de sequía, y Elías llega pidiéndole a esta mujer que le regale un vaso de agua. Pero no solo están pidiéndole un vaso de agua, dice que ella, cuando él le pide el vaso de agua, ella sale y se va a traerlo sin reproche, sin decirle, no, pues es que usted no sabe que estamos en un tiempo de sequía, ¿cómo me pides agua? No, ella no dice nada, sino que sale inmediato a traerle agua. Y dice acá la palabra que cuando ella va en camino a traerle el agua, él la llama nuevamente y le dice, y tráeme pan. O sea, no solo agua, sino también pan. Entonces vemos que ahí cuando él le pide pan, ella se devuelve, ahí sí como que, tras de que me pide agua, también me pide pan. Entonces ella se devuelve y le dice acá en el 11, y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y dice ella, y ella le respondió, vive Jehová tu Dios. Acá yo veía que cuando ella le dice vive Jehová tu Dios, no dice nuestro Dios, sino tu Dios. Vemos que ella ahí como que medio conocía a Dios, más o menos, pero antes nos estaba hablando de que el Señor le había dado orden de que sustentara a Elías, ¿cierto? Pero avancemos, dice acá, vive Jehová tu Dios que no tengo pan cocido. Solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar a prepararlos para mí y para mi hijo, para que nos los comamos y nos dejemos morir.
Yo me imaginaba esta imagen y yo decía, bueno, el Señor le había dicho a Elías que se fuera por donde esta mujer, la cual lo iba a sustentar, pero llega allí y se encuentra con la sorpresa de que esta mujer, tras de que no tenía alimento con que sustentarlo, aparte de eso también estaba en un tiempo difícil por la circunstancia, por lo que se estaba moviendo en ese tiempo, había una sequía. En este tiempo, ¿en qué tiempo estamos? Y dice que se quería morir. Entonces yo me imagino que Elías diría, bueno, ¿cómo así? El Señor me manda para acá supuestamente a que una mujer me sustente y no tiene alimento para darme, y fuera de eso se quiere morir. Yo me imagino que en otros, en la condición en la que ella estaba, yo me imagino que uno dice, bueno, Señor, ¿cómo así? ¿Qué pasó acá? ¿Cómo así? O sea, no veo la respuesta y la promesa que me has dado de que me sustentarás, pero me dices que me vaya para este lugar, que tú me sustentarás, y llego acá y esta mujer no tiene nada para ofrecerme y fuera de eso se quiere morir. Entonces la respuesta de Elías fue sorprendente, y acá vemos la respuesta de Elías, que vemos que era un hombre sabio. Y dice Elías, y Elías le dijo, no tengas temor, ve y haz como has dicho, pero hazme a mí primero, tan querido, hazme a mí primero. O sea, tras de que no tiene nada, y ella le está diciendo, lo poco que tengo es para mi hijo y para mí, pero él llega y con esa autoridad le dice, pero hazme a mí primero, y como quien dice, y lo que quede, eso se lo comen entre ustedes. Pero acá pasa algo bien especial, y es que en ese tiempo los profetas eran unas personas las cuales el Señor usaba para hablar a su pueblo. Por tanto, los profetas eran una eminencia especial, eran los que, por algo decirlo, eran los que mejor atención tenían que tener de parte del pueblo. Y como por ese respeto y por saber de que eran enviados por el Señor y que la palabra que ellos daban era de parte del Señor, la atención para ellos era primordial, lo mejor era para ellos, y esta mujer lo sabía. Y dice que él le dice, y hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza, y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Y acá le dice Elías, porque Jehová Dios de Israel ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Le recuerda la promesa. Dice, ve y hazme como yo te he dicho, porque el Señor te manda a decir que ni la harina ni el aceite escaseará. Y en este tiempo el Señor nos dice eso, que a pesar de la circunstancia, a pesar de que veamos las cosas difíciles, a pesar de que veamos que no tenemos salida, de que quizás vemos la provisión lejos, el Señor dice que la harina ni el aceite escaseará. Y en este tiempo podemos ver que la promesa de Dios se ha cumplido, porque a pesar de la circunstancia y el tiempo en que hemos estado pasando, por ahí me decía una persona, bendita pandemia. Y sí, es bendita pandemia, porque en este tiempo hemos visto la mano de Dios, hemos visto el respaldo de Dios, hemos visto la promesa de Dios de que Él nos sustentará. Dice que no disminuirá ni la harina ni el aceite. Y en este tiempo yo creo que todos podemos decir lo que no ha disminuido, antes al contrario. He escuchado muchos testimonios de que en este tiempo han comido mejor que cuando no estaba esta pandemia, que han sido mejor alimentados, han sido mejor sustentados y que han visto la mano de Dios. Pero es ahí cuando vemos que la palabra de Dios no es mentira, que el Señor habla verdad. Entonces acá más adelante nos dice que en el 15, entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Dice que comieron muchos días, y dice que la sequía fueron por 3 años y medio. Acá no nos refleja que fueron los 3 años y medio, pero creemos que así fue, que fueron los 3 años del que el Señor lo sustentó,
que hubo la provisión y que la promesa que le había dado Elías no era solo para Elías, sino también para esta mujer, que la iba a sustentar a ella y a su hijo por mucho tiempo hasta que volviera a llover. Y en este tiempo yo les digo, mis hermanos, que Dios nos sustentará. No sabemos cuánto tiempo va a durar esto, no lo sabemos, pero Dios sí lo sabe. Pero hoy la palabra es de que el Señor cumple su promesa, Dios cumple su palabra, y que hasta que esto pase el Señor nos va a sustentar y nos va a sostener, y la provisión nunca va a faltar, pero de nosotros también depende de que sus promesas sean cumplidas en nosotros. ¿Qué tenemos que hacer nosotros para que estas promesas se cumplan? Ser obedientes a Dios, sujetarnos a su palabra, leer su palabra. También tengo por acá un mensaje, declarar palabras positivas, saber que aunque los tiempos sean difíciles, declaremos palabras positivas y esperar en el tiempo del Señor. Todo en el tiempo de Dios es maravilloso, nos cuesta, pero es lo que Dios demanda de nosotros y es lo que debemos hacer. Entonces los bendigo, mis hermanos, le doy gloria y honra a Dios, Señor, por este tiempo, por la oportunidad que me da, y los bendigo y les envío un abrazo gigante a todos y un abrazo. Dios les bendiga.